Muy buenas noches, ¿cómo están? Es miércoles 20 de diciembre y en los próximos minutos vamos a analizar la situación de Ávila y Provincia. Vamos a hacerlo con un invitado que es abulense y desde 2013 preside el Consejo Económico y Social, por lo que queremos es conocer de mano de Germán Barrios cómo se ve desde la óptica de este ente que ejerce precisamente de eso, de analista y fiscalizador, de impulsor y mediador, la situación en la que se encuentra inmersa Ávila, para saber sobre todo también qué es lo que desde ese consejo se propone. Si les parece, lo primero, damos la bienvenida a nuestro invitado en estos estudios, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en la 8 Ávila. Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Gracias a usted. También, como no, nos acompaña en esta mesa nuestro compañero de Diario de Ávila, redactor de Diario de Ávila, Luis Carlos Santamaría, que estará conmigo en esta entrevista. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis Carlos. Hola. Pues comenzamos ahora, si les parece, esta entrevista. Vamos a empezar, como decimos, a analizar lo que es la situación de Ávila, teniendo en cuenta que cada año desde el CES elaboran un informe que analiza precisamente eso, la situación económica y financiera de Castilla y León. ¿Cómo podemos resumir esta y sobre todo extrapolarla a lo que es Ávila? Efectivamente, en el Consejo Económico y Social hacemos un informe de la radiografía de Castilla y León, cuáles son sus problemas y una vez que analizamos, hacemos esa diagnosis, lo que hacemos son unas propuestas y recomendaciones para mejorar las cosas. Evidentemente, Castilla y León ha sufrido la crisis, ha sufrido fuertemente y Ávila es una de las provincias donde más se ha notado. Con respecto a Ávila, hemos visto que hay un punto de inflexión en el año 2017, hasta el 2016 se ha perdido mucho tejido industrial, se han perdido muchas personas ocupadas en el sector industrial y las tasas de paro han sido muy elevadas. Es verdad que en el 2017 se ve un punto de inflexión, se ha recuperado parte del empleo perdido y se ha recuperado parte de los puestos industriales que había en nuestro tejido industrial. Se ha pasado desde septiembre del año pasado a prácticamente finales de este año de 5.600 puestos en la industria a 7.800. Pero todavía queda mucho por hacer y hay muchas personas que siguen sufriendo la crisis. Uno de los principales problemas de Castilla y León y por ende de Ávila es el tema de la despoblación. No sé desde el Consejo qué análisis se hace de la situación como origen del problema y qué soluciones se pueden aportar a la despoblación. Sí, la verdad que los dos grandes problemas que tenemos en Castilla y León y por tanto también en Ávila es la despoblación y el paro, ¿no? Uno hay que atajarle a corto plazo, que es crear empleo, es fundamental crear empleo para crear bienestar social, y otro es un tema más a largo plazo, pero hay que ponerse a la tarea, ¿no? Es un tema que nos preocupa y ya nos ocupa, y es el tema de la despoblación. Los últimos datos de despoblación dicen que además Ávila es la ciudad que más, la provincia que más población pierde. Hemos perdido casi 2.100 habitantes desde los últimos datos, estamos ahora en unos 160.000 habitantes en Ávila. Esto es importante porque además necesitamos activos, necesitamos personas activas para poder incrementar nuestro tejido empresarial. Ávila tiene unos buenos recursos humanos, tiene personas capaces, personas con conocimiento, y yo creo que esos recursos humanos hay que potenciarlos y hay que potenciarlos mejorando nuestro tejido industrial. Mejorando nuestro tejido industrial evitamos que crezca el paro y evitamos también que aumente la despoblación, porque empezamos a ser tierra de acogida, tierra que atrae, porque lo que necesita una persona, lo primero y más importante, es un puesto de trabajo. Es verdad que tenemos que proteger nuestro bienestar social, nuestros servicios sociales, nuestra sanidad, nuestra educación, pero si no hay un empleo detrás es muy difícil atraer gente a nuestro territorio. Se ha referido ya al segundo problema principal de Castilla y León y de Ávila, que puede ser el paro. Desde el Consejo Económico y Social, en lo que se refiere a Ávila, ¿cómo ve la situación de la provincia en comparación con las otras provincias de Castilla y León? Ávila tiene una de las tasas de paro más altas de Castilla y León. Es verdad que en el último año, como he dicho, ha habido un punto de inflexión importante, porque desde ese 21% de tasa de paro que teníamos, y estoy calculando siempre sobre septiembre, casi en el interanual, a fechas actuales del tercer trimestre de paro en términos de encuesta de población activa, de EPA, se ha bajado al 14,4. Es verdad que se ha ganado casi 7 puntos y es muy importante para Ávila, pero también es verdad que hemos dicho que se ha perdido población y se han perdido activos.
Entonces, es fundamental apostar por un nuevo modelo productivo, donde tengamos más empresas, donde las empresas adquieran tamaño. El modelo alemán lo que persigue es que las empresas ganen tamaño. El modelo alemán dice que las empresas pequeñas o grandes no crean empleo, sino las pequeñas que crecen. Lo importante es crear políticas para que las pequeñas empresas puedan crecer. Es verdad, hay que consolidar nuestras grandes empresas, y aquí tenemos dos grandes empresas que lo han pasado mal, el caso de Ornua y el caso de Nissan, pero se han consolidado. Yo creo que las cosas en Ávila se han hecho bien, se han consolidado, y lo que tienen que es crecer. Tenemos que fomentar ese parque de proveedores en torno a Nissan para que de esos 250 empleos, esos 470 que tendrán en el futuro, para llegar al nivel de empleo que tenía antaño, sea exponencial y se baje el eje de automoción que hay de Palencia, de Burgos, Palencia, Valladolid, baje a Ávila. Estar en la alianza Nissan-Renault es importante. Yo creo que se han anunciado por parte de la Junta ya 6 millones de euros en un proyecto industrial prioritario, hay comprometidos 20 millones de euros, por ahí van los tiros, y yo creo que hay que apostar mucho por el eje de automoción en Ávila, pero también por la industria agroalimentaria, y apostar por la industria agroalimentaria es apostar por Ornua y por el resto de empresas agroalimentarias, las denominaciones de origen tan importantes que son para Ávila. Me gustaría entrar algo más en estos temas que está comentando. Por ejemplo, con el caso de Ornua hemos visto cómo recibíamos una buena noticia después de que la dirección confirmara que se va a reconstruir la planta en Ávila. ¿Qué pasos se deben dar ahora para que este proceso se cierre, como en otros que hemos visto, por ejemplo, como Campofrío, incluso con el incremento de trabajadores en un futuro? Yo creo que hay un apoyo tanto de las instituciones abulenses, porque es una empresa agroalimentaria importante para Ávila, de la Junta de Castilla y León y también del Gobierno de España. Yo creo que hay que aunar esfuerzos, establecer mucho diálogo, ver cuáles son las necesidades de la empresa y colaborar con ellos. E incluso hay que hacer que esa empresa crezca, que tenga un efecto tractor sobre otras empresas agroalimentarias que se puedan desarrollar en Ávila. Yo creo que he dicho que el eje de automoción es importante para Ávila, pero el eje agroindustrial es importantísimo para Ávila. En Ávila tenemos ya una denominación de origen importante, que es la de vinos de Cebreros. Nosotros nos hemos criado en Ávila bebiendo vinos de la denominación de Cebreros. Lo que importaba era sumar valor añadido a esa denominación. Ya es una denominación de origen, tenemos otras denominaciones de origen en nuestras legumbres, tenemos unos valles preciosos como el Valle de Iruelas, el Valle Amblés, el Valle del Tietar, la misma Moraña. Hay que potenciar todo lo relativo a nuestro sector agroindustrial, porque somos unos grandes productores. Yo antaño, cuando era un crío, los mejores melocotones que he probado son los del Valle del Alberche, ¿no? En Lanzaíta había una cooperativa que nuestros frutos naturales, nuestros frutos salvajes, nuestra silvicultura se aprovechaba, nuestra micología, pero también nuestra horticultura, ¿no? En la Moraña tenemos una de las zonas más ricas, tenemos una de las fábricas de harinas más importantes del país y tenemos un buen polígono industrial. Yo creo que Ávila tiene posibilidades y tiene que desarrollarlas y aprovecharlas. Andando en este tema de la industria, hemos visto cómo a las administraciones es algo que, como no, también les preocupa. En el caso de nuestra capital, desde el diálogo social, que tanto impulsan, también desde el CESID, por el que abogan, se ha planteado ese plan Ávila 2020, un plan que ahora está claro, está supeditado en buena parte al impulso económico de la Junta de Castilla y León, pero hemos visto cómo a su vez la administración regional lo supedita también de alguna manera a esa inyección económica que ya han comprometido para Nissan. ¿Hasta qué punto ahora se debe y se puede ser reivindicativo con la Junta en este aspecto? A ver, yo lo primero del Plan 2020, lo que tengo que decir, que lo que tengo que subrayar y de una manera sobresaliente es que hay diálogo social en Ávila. Hay diálogo social a nivel de la capital y a nivel de la provincia. Lo importante es que los interlocutores sociales, las organizaciones más representativas de Ávila, sindicatos, los dos sindicatos más representativos, los empresarios y las instituciones se han sentado, han hecho una diagnosis de lo que pasa en Ávila, de que hay tasas de paro todavía elevadas, de que hay poca industrialización. Se tienen que dar cuenta ustedes que el porcentaje dentro del sector productivo de Ávila, de la industria, solo es del 13%, y hablo de industria manufacturera, porque en Ávila no hay industria extractiva o energética, solo es del 13%, y en Castilla y León la media es del 17%.
cuando la estrategia 2020 de la Unión Europea nos dice que tenemos que llegar al 20% en términos de PIB. Bueno, hay mucho camino por hacer, ¿no? Y esto se ha diagnosticado en Ávila y esto se ha reconocido por las instituciones abulenses, y lo que hay que intentar es que haya una mayor convergencia con los datos industriales del resto de Castilla y León y, por supuesto, que empecemos a caminar hacia ese 20%. Yo creo que esto es lo importante. Además, si de ahí sale un plan 2020, donde se dice que lo que necesita Ávila es tejido industrial, y tejido industrial, como decía antes, porque necesitamos más empresas en Ávila, porque necesitamos empresas de más tamaño, porque necesitamos empresas más competitivas, esto yo creo que es lo fundamental. Las instituciones abulenses comprometen dinero, he leído que sobre unos 6 millones de euros, y hay que aprovechar el plan de promoción industrial, el plan director de promoción industrial que emana de la Junta con carácter regional, para que a través de sus políticas sectoriales, que están reguladas en la RIS3, en esa estrategia de innovación y de investigación para una especialización inteligente. Y como he dicho, hay sectores productivos que hay que desarrollar en Ávila, porque Ávila tiene una oportunidad: automoción, industria agroalimentaria, nuestro turismo cultural, que es verdad, muchas veces nos olvidamos que es una gran potencia cultural. Ávila es una ciudad medieval, reconocida por la UNESCO, pero también una ciudad palaciega. Decía Zorín que en el siglo XVI era la ciudad principal, Ávila. O sea, no hay nada más en el siglo XVI que Ávila. Tenemos 13 palacios renacentistas intramuros, otros tantos extramuros, un palacio real, hay que potenciarlo. No solamente tenemos el Ávila medieval, también tenemos el Ávila Betona, con más de 50 berracos en nuestra ciudad, más de 200 en la provincia, de los 400 catalogados que hay en toda España y casi en el mundo, ¿no? O sea, tenemos una singularidad, un patrimonio cultural, pero también ese patrimonio natural. Los valles que citaba antes, nuestras oportunidades en madera, en biomasa, en tantas cosas, en resina. Ávila tiene uno de los ejemplos de comunidad vecinal históricos en España y en el mundo, que es la Socio de la extinguida Universidad de Villa y Tierra de Ávila, que se creó en el año 1081, que pervive desde el siglo XI, y que el régimen de asociación, que ahora es una mancomunidad, el régimen de cooperativa, puede ser una oportunidad para Ávila. Y hay que seguir potenciándolo. Hemos sido un ejemplo. Hemos tenido en la historia singularidades importantes y tenemos que seguir aprovechándolas. Se reconoce desde la mayor parte de las administraciones esa necesidad que usted dice de que lleguen nuevas industrias, de que lleguen industrias mayores, pero no acaban de llegar. ¿Cuál es el problema por el cual ese deseo de las administraciones, que incluso ponen facilidades, no se concreta en que llegue una empresa potente que pueda complementar para no depender tanto de Nissan, por ejemplo? A ver, la administración lo que pone es el marco regulatorio, y el marco regulatorio lo que tiene que ser es simple. Cuanto más simple sea fiscalmente y administrativamente, mejor. Hoy en día el Banco Mundial, y hablo de toda España, ya no solo de Ávila, dice que todavía es difícil crear una empresa en España y menos instalarse, que son 2 trámites, porque hay que ir a varias administraciones distintas, hay que ir al notario, hay que ir al registro, cada administración tiene su banco, uno lo tiene el ayuntamiento, otro lo tiene la Junta, otro lo tiene el Estado, y al final hay muchos trámites y tardamos muchos días. Entonces la administración lo que debe es simplificar y poner las bases para que haya políticas tractoras. Yo creo que Nissan y la Alianza puede ser una buena política tractora para Ávila, para un buen parque de proveedores y para que se instalen otras empresas. Por ahí vamos bien. Hay que potenciar nuestra industria agroalimentaria, como decía, tenemos que seguir apoyando a empresas como Ornua y otras empresas que han pasado crisis importantes en Ávila. Pero tenemos unos productos cárnicos excelentes, tenemos la carne de Ávila, tenemos nuestro caprino, nuestro cabrito, que tiene que ser una seña de identidad de Ávila. Vamos a otras provincias y vemos cómo se identifica con el cochinillo. Es verdad, Arévalo lo está haciendo muy bien en ese sentido y tiene un gran polígono con una fuerza atractora importante de industrias. Pero bueno, tenemos que crear singularidades, calidad y valor añadido. Tenemos que ser tierra no de paso, tierra de destino. O sea, a Ávila no hay que venir a pasar el día, hay que venir a quedarse.
y tenemos muchas cosas que vender y mucho que incentivar en Ávila. Y desde el Consejo Económico y Social vamos a hacer el máximo apoyo por los territorios que están menos desarrollados o que menos convergen con la Unión Europea y que lo están pasando peor. Para atraer empresas, sin duda, también es vital el tema de las comunicaciones. Vamos a hablar ahora de infraestructuras, en concreto, en primer lugar, de infraestructuras viarias. Hay varios temas que siguen abiertos, que siguen pendientes. Usted ha sido en más de una ocasión reivindicativo con algunos de ellos. Me refiero, por ejemplo, a esa pregunta que sigue en el aire: ¿qué pasa con la A40, la conexión de la ciudad con la A6 por autovía, o la eliminación del peaje, a la que hemos visto que también hace unos días parece haberse sumado el Partido Popular? La pregunta es: ¿cuál de estos frentes son prioritarios para el Consejo Económico Social y para usted como abulense que lo preside? Nosotros el tema de las infraestructuras creemos que es prioritario, porque las infraestructuras tienen dos cosas. Primero, no solamente es una política social que da bienestar a los ciudadanos, porque mejora los desplazamientos y mejora las comunicaciones, sino porque es una política económica, y es lo que queremos señalar. Cuando yo digo que las empresas tienen que ser más competitivas, para ganar competitividad tienen que ganar en productividad. Y la productividad se gana de tres maneras: o a través de los salarios, que nadie queremos, porque salarios más bajos los vamos a encontrar en cualquier parte de África, y con salarios bajos restringimos la demanda interna. Al revés, los ciudadanos tienen que tener poder adquisitivo para que se mueva en un círculo virtuoso la economía. Pero otro tema importante es el conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación. Ahí tenemos que seguir apostando y, por supuesto, y aquí está el tema de las infraestructuras, la logística. A mayor logística, mejor logística, más competitiva es una empresa porque es más productiva. ¿Y la logística cómo se gana? Con infraestructuras. Y creo que la A40 es un proyecto importante para Ávila, pero no solo para Ávila, para Castilla y León y para toda España. La A40 es conectar a Danero con Ávila, Ávila con Maqueda. Es un proyecto que se planteó desde el año 93 y que todavía está en estudio informativo, y por supuesto no puede seguir así. La A40 es el eje que vertebraría la economía de Ávila. Primero, digo que es importante para Castilla y León porque es la conexión en formato X con uno de los dos mayores corredores de Europa. Los dos mayores corredores de Europa son el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. Pues la A40 vertebraría en forma de X desde León hasta Ávila el corredor atlántico para conectarle con el corredor mediterráneo. Sería un bypass a la Comunidad de Madrid importante. Por eso hay que hacer sinergias con la Comunidad de Madrid y con el resto de las provincias del noroeste español, porque la A40 se diseñó como un tema vital y yo no sé por qué se ha abandonado. Y consta en todos nuestros últimos informes que es importante el corredor atlántico, es importante la A11, pero también es importante la A40. Miren, la intensidad media diaria de tráfico desde Tordesillas es de 23.000 vehículos al día. Cuando llegamos a Villalba es de casi 50.000 y cuando pasamos por La Roza es de más de 120.000. Solamente el hacer la A40 y un bypass por el sur de Madrid sería tan importante como quitarle unos 30.000 coches diarios a la A6. Pero muy importante económicamente para vertebrar todo nuestro territorio de norte a sur. Y no solamente Ávila, porque sería traer todos los transportes que van a Levante, todos los transportes que van al sureste, a Almería, a Murcia, también a Granada, a Málaga, o incluso que conectan con el corredor del Mediterráneo, que vienen de Galicia, que vienen de Asturias, que vienen del todo el norte de Castilla y León, el eje del norte de Portugal. O sea, estamos hablando de una autovía prioritaria, pero para Ávila es muy importante, pero también para Castilla y León y para España. Y estamos hablando de evitar atascos en la A6 de 1 hora casi todos los días. O sea, estamos hablando del dinero que se pierde en horas no trabajadas. Contaminación a Madrid, porque ya no da abasto la cantidad de vehículos que entran en Madrid, y estaríamos hablando de quitarle 1 millón de vehículos diarios a Madrid. A estos no he sumado los que van por la carretera nacional, que son los vehículos pesados, y los problemas que hay en la provincia de Segovia, en San Rafael, con unos atascos bárbaros. Y al final ese bypass que haríamos conectaría la A6 con la A5, con la A4 y con la A3. La A5, la A4 y la A3 ya están conectadas. Es lo que se llama ahora la autovía de Castilla-La Mancha. Y se llama de Castilla-La Mancha porque la parte de Castilla-La Mancha está hecha, pero la parte de Castilla y León, que no la de Ávila, la de Castilla y León, no está hecha y hay que hacerla.
¿Y por qué no termina de arrancar ese proyecto que desde 1993 está, como dice, sobre la mesa? Yo creo que le hemos dejado abandonado porque no le hemos dado la importancia que tenía de cuando se proyectó. Y entonces, en esto hay un libro muy bueno de Gemma Bell que habla España, capital, París, de esta idea de que con el centralismo que crearon los Borbones, lo poquito que copiamos de la Ilustración, y precisamente en infraestructuras lo único que no debíamos de haber copiado, ¿no? Primero porque París no está en el centro de Francia y entonces hay otras vertebraciones territoriales y de infraestructuras, pero sí Madrid. Y el problema que tiene Ávila o que tiene Segovia es que hay que pasar la Sierra de Guadarrama. Los romanos no pasaban, los romanos, que eran unos muy hábiles en estas cosas, hacían una estructura peine de la península ibérica, trazaban una carretera por el norte y bajaban por la vía atlántica, por la ruta de la Plata o por la vía Augusta, y luego conectaban por Ávila la ruta de la Plata con la vía Augusta, salvando siempre Guadarrama. Bueno, el potenciar la 40, se está hablando de desdoblar la 6, es costosísimo desdoblar la 6 para meter más vehículos a través de Madrid y más atascos y con unas expropiaciones carísimas. Haga usted un bypass por el sur de Madrid, conecte el Tiemblo con San Martín de Valdeiglesias, que está ya prácticamente desdoblado, hasta Navalrey creo que sí, creo que en San Martín casi. Entonces, la infraestructura que hay que hacer desde la provincia de Ávila a la provincia de Madrid es escasísima, y ahí sí que habría sinergias entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Entonces, entraríamos y desarrollaríamos económicamente el sur de Madrid y toda Castilla y León, y Ávila sería un eje logístico importantísimo dentro del territorio español. Yo creo que esto hay que ponerlo en la agenda de los políticos de Castilla y León, en la agenda de los políticos de Ávila y en la agenda de los políticos de España. Es prioritario. Fíjense si es prioritario que de la A40 se empezó a hablar en el año 93 y de la A11, que yo creo que es súper necesaria también, porque es ese otro bypass a Madrid por el norte, para conectar también el corredor atlántico con el corredor mediterráneo, pero en vez de por la meseta sur, por el norte. Se empezó a hablar 3 años más tarde, se empezó en el 96. Y las dos son dos asignaturas pendientes. Y además, no podemos tener un Estado asimétrico. Se puede hablar mucho de que ha habido infraestructuras innecesarias o no, pero hoy en día Castilla y La Mancha está conectada por autovía a todas sus capitales de provincia y en AVE también. Cataluña también, en autopista, en autovía y en autopista, en autovía y en ferrocarril. Andalucía se va a conectar casi todo, ya está proyectado casi todo. Castilla y León ha habido avances en el AVE importantes, pero quedan cosas por hacer. Y creo que otra infraestructura necesaria para Ávila es conectar Ávila con la red de AVE. La red de AVE ya sabemos cuál es y a lo mejor hay que conectar Ávila con Segovia, porque no tenemos que ir a Madrid solo, que también. Tenemos que ir a Valladolid, tenemos que ir al País Vasco, tenemos que ir al resto del noroeste español y tenemos que ir, por supuesto, a Europa, a través de ese corredor atlántico, que debe ser un corredor no solamente de vehículos o de coches, sino de transporte por ferrocarril. Hoy se transporta en nuestra comunidad, en nuestro país, un 3% de las mercancías por ferrocarril. Esto tiene que cambiar de una manera importante y hay que utilizar el ferrocarril para dar calidad en el transporte a las personas, pero también para mejorar la logística y nuestras infraestructuras fabriles. Pues ya que se ha referido al ferrocarril, en este tema en la provincia de Ávila, aparte de que la conexión con el AVE, pues no sé, aquí la tenemos prácticamente olvidada, aunque no renunciada, sí está un poco con cierta base, pues se siente despreciada, se siente vilipendiada por el tema del retraso que ha tenido en la conexión con Madrid. Antes se conectaba Ávila con Madrid en 1 hora 20 y ahora se conecta Ávila con Madrid en 1 hora 40, 1 hora 50 en el mejor de los casos. Dice usted que no hay que mirar solo a Madrid, pero Ávila mira mucho a Madrid, hay mucho trabajador de Ávila en Madrid, hay mucho estudiante de Ávila en Madrid. ¿No cree que esa conexión Ávila-Madrid tiene que estar mucho más modernizada que la que está ahora?
Sí, evidentemente la conexión Ávila-Madrid, que ha sido puntera en otros años, ¿no? Porque era una conexión electrificada, tiene que mejorarse, pero eso es ya a corto plazo, tiene que mejorarse en tiempos y en infraestructuras, pero no podemos salir de la red de AVE, eso se tiene que mejorar y evidentemente los tiempos se tienen que acortar. Ávila está muy cerca de Madrid, Ávila tiene unas sinergias importantes con Madrid, tiene que seguir siendo así, no podemos desdeñarlas. Yo lo que digo es que con la conexión con el AVE, que la más cercana, podría haber otros tipos de conexiones, pero la más cercana es la real, es ahora Segovia, es conectarse con Europa, no solamente con Madrid, pero evidentemente la vía férrea de Ávila tiene que mejorar. Y ahí el Consejo Económico y Social va a estar para reivindicar a la Administración del Estado que tiene que haber mejoras en las infraestructuras viarias, tanto de ferrocarril como de vehículos. En alguna ocasión también en esa conexión con Madrid se ha puesto sobre la mesa como alternativa posible para por lo menos empezar a avanzar la conexión con autobús, mejorarla. Hemos visto como en algunos casos en los últimos días alguno de los servicios se ha incrementado en lo que es la conexión a primera hora. ¿Cree que también podría ser alguna alternativa real de algún modo? Yo creo que, bueno, se habló en otro tiempo incluso de que llegara de alguna manera de cercanías aquí, ¿no? Bueno, no sé si se llamaría cercanías o se llamaría de otra manera, ¿no? Yo creo que Ávila está en el perímetro logístico de Madrid, ¿no? Y Madrid ya tiene que pasar el Guadarrama. Tenemos que hacer sinergias entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Le viene bien a Madrid, le viene bien a Castilla y León y por tanto le viene bien a Ávila, ¿no? Porque sería la más beneficiada junto con Segovia en una buena política de acercar esos autobuses o acercar esos trenes de cercanías a una provincia como Ávila. Pero además, en la A40, cuando hablábamos de cerrar la A40, estamos hablando de la M70 de Madrid. Fíjense, en 70 kilómetros haría una circunvalación nueva a Madrid, cuando la M50 está absolutamente saturada, ¿no? Entonces, eso significa que cada vez estamos más cerca de Madrid, cada vez Ávila es una mayor potencia logística para la Comunidad de Madrid y tiene que haber sinergias. El Estado de las autonomías está para escucharnos, para colaborar y para entre todos arreglar los problemas. En Ávila también hay sensibilidad con el tema sanitario, ha estado muy en boga el tema sobre todo de la radioterapia, no sé desde el CES cómo se analiza la situación de la provincia en este sentido. Nosotros creemos que cuando hablamos de infraestructuras hay infraestructuras productivas, que es de las que hemos hablado, las viarias, se me ha olvidado hablar de la banda ancha, de las infraestructuras digitales, esto es importantísimo, porque si queremos crear entornos industriales, lo primero que hay que potenciar es la conectividad y Ávila tiene poca conectividad. Solo un 33% tiene fibra óptica, por debajo de la media regional, que está en torno al 50%, y por debajo de la media nacional. Pero luego hay otro tipo de infraestructuras, las sociales, que son importantísimas. Nos dan bienestar social y calidad de vida. Y claro, en Ávila funcionan las políticas sociales, en Ávila el sistema educativo es bueno, pero ha habido problemas con el sistema sanitario y con el tema del acelerador lineal. Yo creo que ha habido unas declaraciones del consejero diciendo que se va a instalar ese acelerador lineal. Yo creo que esto debe ser una realidad para Ávila y todos vamos a esforzarnos para que ese compromiso de la Consejería de Sanidad se cumpla. Tenemos que cerrar esta entrevista y me gustaría hacerlo refiriéndonos a ese diálogo social. Veíamos cómo hace algunas semanas aquí en Ávila, de mano de la agencia ICAL, se organizaba un encuentro en el que participaban diferentes agentes precisamente abogando por eso, por seguir avanzando de mano de ese diálogo entre todos los que componen de alguna forma nuestra comunidad y también Ávila. La última pregunta precisamente va dirigida a Germán Barrios para que sea usted quien lance un mensaje a aquellos que integran esas mesas, tanto en la capital como en la provincia, de cara a que de algún modo en todos estos puntos que hemos tocado en esta noche se pueda ir avanzando en nuestra tierra. Pues lo decía antes, el diálogo social yo creo que es de lo más importante, porque saber escuchar, dialogar, contraponer ideas, porque a veces yo he trabajado mucho tiempo en el diálogo social, tanto desde el gobierno como ahora en otro diálogo social que es el que se organiza en el Consejo Económico y Social. Hay intereses muy contrapuestos, pero todo el mundo cede en sus posturas, en sus ideas de parte, en su ideología, buscando el interés colectivo.
Entonces creo que el ejercicio que se está haciendo en Ávila y en el resto de las provincias, pero en Ávila además ya se han impulsado planes y se ha hecho una buena diagnosis con transparencia, y hay que reconocer los retos que tenemos, los problemas que tenemos. Los problemas de los abulenses los sabemos todos. Necesitamos más industria, necesitamos mejorar el empleo, necesitamos más infraestructuras. Lo sabemos todos. Esa diagnosis se ha hecho, se ha reconocido por los agentes sociales, sindicatos, UGT, comisiones obreras, por la Confederación de Empresarios Abulense, por el Ayuntamiento de Ávila y por la Diputación. Yo les aplaudo. Tienen que seguir, que no se queden en los laureles, hay mucho que hacer. El diálogo social genera estabilidad económica y paz social. Y además lo que necesitan las empresas, que nos quede claro, es certidumbre y seguridad jurídica. Y cuando hay estabilidad económica y paz social, las empresas vienen donde las cosas, además de crearles entornos industriales, simplificarles las cosas, tanto documental como fiscalmente, no se arriesgan a incertidumbres raras. Lo estamos viendo en el caso catalán. El gran problema del caso catalán es la incertidumbre. Y el riesgo se puede vencer, la incertidumbre no. Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Luis Carlos Santamaría, muchas gracias. Gracias. Gracias también, como no, a todos ustedes por haber estado al otro lado en sus casas. Ya saben que ahora la programación continúa aquí en la 8 Ávila. Pasen una buena noche.